Buenas noches, mi nombre es Alessandra Ángeles Ponte y el día de hoy yo voy a presentar 5 casos clínicos del libro Ardila y Ostrowski. El primer caso clínico es sobre un chico llamado Ray. Tenía 24 años y estaba incapacitado por múltiples tics de extrema violencia, que se producían en andonas cada pocos segundos. Su síndrome de Tourette constituía también una ventaja en diversos juegos, sobre todo el ping-pong, debido en parte a su rapidez anormal de reflejos y de reacción. Era un hombre serio y profundamente desesperado. El síndrome de Tourette se lo había diagnosticado él mismo. Hizo una prueba de Haldol en inyección. Al principio ayudó mucho y en el caso se veía que lo ayudaba bastante en su vida rutinaria. Pero ¿qué pasaba? Que en semanas el Haldol ya no lo ayudaba mucho. Y el Haldol hizo que él se alterara su velocidad, su ritmo, sus reflejos increíblemente rápidas, muy rápidas. Y lo que pasa es que para Ray no fue una experiencia buena. Estaba totalmente decepcionado por esta experiencia. Ahora voy a presentar los 4 diagnósticos, que vienen a ser el sintomático, etiológico, el topográfico y el sindromático. En la parte sintomático vendría a ser que él era incapacitado por múltiples tics de extrema violencia. En el etiológico vendría a ser su síndrome de Tourette. En el topográfico vendría a ser que lo que Ray sufría afectaba al lóbulo frontal, áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12, corteza frontal, y pertenecía a la tercera unidad funcional según Luria. Ahora continuamos con el segundo caso clínico, que se trataba de un chico llamado Donald, que él mató a su novia estando bajo influencia del PCP. Parecía no tener ningún recuerdo del hecho, y la hipótesis ni la metal sódico sirvieron para liberar ninguno. Luego estuvo 4 años en un hospital psiquiátrico para desequilibrados que han cometido actos criminales. Transcurridos 5 años empezó a salir bajo palabras, permitiéndose abandonar en el hospital con permisos de fin de semana. Surgió de pronto un coche mal conducido en dirección contraria. Donald intentó desviarse para evitar el choque frontal y acabó precipitándose violentamente de cabeza. Sufrió una grave herida en la cabeza y confusiones graves en ambos lóbulos frontales. Tenía varios problemas neurológicos, lo cual tenían que llevar totalmente a terapia a Donald, ¿no? Para ayudarlo en su problema que él tenía. Donald intentó suicidarse 2 veces en la unidad neurológica y hubo que administrarle tranquilizantes fuertes y controlados a la fuerza. El uso de nuevos anticonvulsivos han permitido un control efectivo de la agitación del lóbulo temporal. Para Donald no fue nada fácil, por eso es que él intentó suicidarse cada vez que él entraba en la unidad neurológica. Ahora vamos a sacar los 4 diagnósticos. En el sintomático podríamos decir que mató a su novia bajo influencia del PCP y no tenía ningún reconocimiento de sus hechos. En el etiológico, él sufría de amnesia orgánica y ataques psicomotores. En el topográfico podríamos decir que lo que le pasó a Donald, las lesiones graves que él tenía, afectaba el lóbulo frontal, área de Brodmann 6, y pertenecía a la tercera unidad funcional según Luria. Y en el sindromático tenía también reminiscencia auténtica, incontrolable y una epilepsia. Ahora continuamos con el tercer caso clínico, que se trataba de una chica llamada Rebeca. Tenía 19 años, pero era igual que una niña. En algunos sentidos, tenía confusión de derecha a izquierda. Se ponía a veces malas ropas sin darse cuenta, o si se daba cuenta a veces no lo corregía. Se mostraba torpe y mal coordinada en todos sus movimientos. Todo era posible para ella pese a las graves dificultades en la capacidad de sistematización. Era incapaz de contar una vuelta. Los cálculos más simples le resultaban insuperables. Jamás pudo aprender a leer ni escribir. Luego, en noviembre, lamentablemente su abuela falleció, algo que para Rebeca fue bastante chocante. Su expresión oral volvía a ser espasmódica, emisiones breves de dolor y pesar. De todas maneras, le dolió bastante la pérdida de su abuela, ¿no? Y todo para ella era tristeza, dolor.
Luego, finalmente, Rebeca ingresó a un grupo de teatro especial. Se convertía en cada papel en una persona completo, equilibrado, desenvuelta con estilo. Ahora voy a presentar los 4 diagnósticos en el caso de Rebeca. En el sintomático podríamos decir que era incapaz de poder reconocer sus errores. No sabía ni leer ni escribir y tampoco podía hacer los cálculos porque no sabía o no los comprendía bien. En el etiológico, el primer informe de Rebeca salió que era subnormal motriz. En el topográfico podríamos decir que en el caso de Rebeca, sus lesiones serían para el lóbulo frontal, área de Brodmann 6, área premotora y pertenece a la tercera unidad funcional según Luria. Y en el sintomático, y es que Rebeca también sufría de apraxia y agnosia. Continuamos con el 4 caso clínico, que viene a ser de un hombre llamado Martín, de 61 años. Fue admitido en una institución hacia finales de 1983, tras contraer parkinsonismo y no poder ya cuidarse él mismo. Había tenido una meningitis casi mortal en la infancia, que le produjo retraso mental, impulsividad, ataques y cierto espasmodismo de un lado del cuerpo. Poseía una memoria musical asombrosa, siempre había dependido de su oído extraordinario, pero desgraciadamente la voz no estaba a nivel del oído. Era una voz melodiosa, pero ronca, con cierta disfonía espasmótica. En consecuencia, su memoria idética no formaba por sí misma un mundo y tampoco no transmitía ningún sentido para él. En este caso, en el sintomático podríamos decir que tuvo retraso mental, impulsividad, ataques en lado del cuerpo de su infancia, que fue lo que le trajo consecuencias a él. En el etiológico podríamos decir que él sufre de parkinsonismo. En el topográfico podríamos decir que en este caso de Martín afecta el lóbulo frontal, que viene a ser el área C de Brodmann, el área premotora, y vendría a ser la tercera unidad funcional según Luria. En el sindromático podríamos decir que también su memoria etética estaba mal y también sufría de meningitis. Y ahora finalmente continuamos con el último caso, que es de Madeleine. Tenía 60 años. Ella era ceguera congénita, con parálisis cerebral, y su familia la había cuidado durante todos esos años de su vida, con un profundísimo trastorno de la percepción. No era capaz de reconocer o identificar nada. Madeleine no solo necesitaba recuperar las manos, sino descubrió no tenía ningún repertorio de recuerdos porque no había usado las manos nunca. Para eso su familia le ayudaba bastante y Madeleine jamás utilizó ninguna mano. Ella no hacía prácticamente nada porque su familia le ayudaba. Claro, porque no había usado las manos nunca, ni tampoco los brazos. Un día el paciente, fue desesperada por el hambre, estiró un brazo, tanteó, cogió una rosca de pan, se la llevó a la boca. Fue el primer uso de las manos, constituye también su primera percepción manual, que era parte de su ayuda para ella, para que ella pueda tener una vida mejor, ¿no? Con sus movimientos normales, como toda persona. En el sintomático, podríamos decir, movimientos involuntarios de las manos, no era capaz de reconocer ni identificar nada. Tampoco tenía nada de recuerdos. En la parte etiológica podríamos decir ceguera congénita y parálisis cerebral. Y en la parte topográfica, mayormente su caso de Madeleine, las lesiones que se presentaban eran en el lóbulo frontal, área de Brodmann número 4, que era el área motora primaria, tercera unidad funcional según Luria. Y finalmente en el sindromático, espasmodismo, atitosis y también trastorno de la percepción. Eso fue lo que le afectaba a Madeleine. Gracias.